Buenos días, profesora. Que esta oportunidad le hablaremos acerca de la satisfacción de alumnos de la UTP al comprar online en el supermercado en pandemia 2021, conformados por Adrián García, Jorge Bardales, Gerald Guzmán, Aponte Iván y quien les habla, Nayeli Vargas. El COVID-19 ha provocado un gran cambio en la vida de las personas en diferentes ámbitos y en algunas actividades cotidianas que antes hacíamos. Asimismo, muchos de estos supermercados tenían un sistema de ventas y estas han tenido un gran crecimiento en esta forma de eventos, la cual ha aumentado por su fácil proceso de venta. Como justificación, tenemos que identificar los factores de ventajas y desventajas que influyen en la satisfacción de los consumidores online, y esto ayudará a que los supermercados desarrollen estrategias de marketing digital. Como objetivos tenemos de evaluar el grado de satisfacción de los alumnos y asimismo como los posibles inconvenientes que hayan tenido. En los objetivos específicos tenemos que identificar los factores que más inciden en el grado de satisfacción y verificar los supermercados que cumplen con las normas sanitarias. En los términos estadísticos tenemos la población, que son los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Como muestra tenemos a los estudiantes encuestados, tanto hombres como mujeres. En la unidad de análisis tenemos un estudiante de la Universidad Tecnológica. En las variables tenemos la cualitativa nominal, la cualitativa ordinal, la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua, y las medidas de tendencia central. En los parámetros tenemos la mediana, que divide el conjunto de datos en dos conjuntos. Y en la moda tenemos la medida que representa la variable que se repite más en un conjunto de datos. Día, bueno, a mí me toca hablar sobre los tipos de variables que vamos a usar, el cual, estos son el cuestionario que se va a hacer, se va a preguntar lo de edad, sexo, carrera, turno, ¿no? ¿Qué producto compró? El tiempo que se demoró, el pago que utilizó, todo eso. Usando variables discretas, nominales, ordinal, entre otras. Acá tenemos una variable cualitativa nominal que va a ser la pregunta: al momento del recojo, de entrega, se aplicaron protocolos de bioseguridad. Acá podemos ver los gráficos y su tabla de frecuencias. Tenemos una variable cualitativa ordinal, pues será la pregunta: ¿cuán satisfecho quedó luego de recibir su producto? Tenemos también su tabla de frecuencias con las respuestas, ¿no? Insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Sus tablas también tenemos, sus gráficos en la parte de abajo, donde se puede ver la frecuencia relativa porcentual y absoluta. Tenemos una variable cuantitativa discreta, la cual va a ser en cuántos días puedo tener en sus manos su producto. Vemos su tabla de frecuencias: un día, 2 días, 3 días o 4 días a más. Y a la derecha, una distribución, ¿no?, que tenemos mediante los porcentajes de los estudiantes que contestaron. Tenemos una variable cuantitativa continua, el cual es la pregunta: ¿cuánto es el promedio que suele gastar en sus compras online? ¿No? Las respuestas están en unos rangos, por ejemplo, de 10 a 196.25, de 195.25 a 382.5, y así hasta llegar a los 1500 soles que hemos identificado. Abajo tenemos la ojiva y el histograma para poder eh, contemplar todos estos datos de la tabla de frecuencias en unos gráficos para un mejor entendimiento. Y eso sería todo. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Iván Aponte. Yo hoy voy a hablar sobre la distribución muestral. En este caso, sobre la distribución muestral para la media con varianza conocida. El ejercicio es el siguiente. El coordinador de la Universidad del UTP realiza una investigación a los estudiantes sobre cuántas veces han realizado una compra online. La media de estudiantes es de 2.200. Por estudios recientes, se conoce que la desviación estándar es de 800. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de 102 estudiantes sea menor que 2.000? En este caso, pues nos están entregando tres datos.
Tenemos la población, que es 2.200 estudiantes. La media de la población, la desviación estándar, que es 800, y bueno, la muestra, ¿no? Que son 102 estudiantes. Ahora, lo que nos piden es hallar, ¿no? O lo que queremos hallar es la probabilidad de que la media de una muestra de 102 estudiantes sea menor a 2.000. Lo que tenemos que realizar es una transformación para poder definir la variable normal estándar z. Entonces, según esta fórmula, tenemos que restar, ¿no? La media de muestra, que es 2.000, y la media poblacional, que es 2.200. Ahora, esto sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Este cálculo nos va a dar menos 2.5. Entonces, para encontrar la probabilidad asociada al valor z, vamos a consultarlo con la tabla de distribución normal estándar, ¿no? Y bueno, en este caso nos va a dar que es 0.00621. Ahora, con esto ya podemos dar la interpretación, ¿no? De que la probabilidad de que la media de una muestra de 102 estudiantes sea menor a 2.000 es aproximadamente 0.62%. Esto significa, ¿no? Que es poco probable obtener una media de muestra tan baja. Gracias. Bueno, con el tema de los intervalos de confianza, primero hallamos lo que vendría a ser el intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Como se puede observar, se nos da un problema en el que hay una muestra de 100 estudiantes. El resultado de la media vendría a ser de 400.793 y se nos da una desviación estándar de 397.524 soles y nos piden hallar el intervalo de confianza del 95%. Entonces, aplicamos la fórmula luego de haber recolectado todos los datos y llegamos a la interpretación de que con un nivel de confianza del 95%, el gasto medio de los estudiantes de la universidad estará comprendido entre 322,878 y 478,708 soles. Después pasamos con el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. En este caso se nos dan dos grupos. El primero, que vendría a ser un grupo que respondió que sí consideraba que los protocolos de seguridad de lo que vendrían a ser los repartidores de los pedidos que se realizaban de forma online era correcto, y los que también consideraban que no era algo correcto, que no era algo legible. Y bueno, se nos da como dato que el primer grupo tendría una desviación de 4 y el segundo una desviación de 5. Por otro lado, se tomaron muestras al azar, en el primer caso de 27 estudiantes, donde había un valor medio de 14 personas, y en el segundo caso una muestra al azar de 25 estudiantes, donde había un promedio de 9 personas, o un valor medio de 9 personas, mejor dicho. Después nos piden hallar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de calificación. Luego de aplicar la fórmula, llegamos a la conclusión de que este intervalo vendría a ser un intervalo que está conformado entre 3 y 8 personas. Continuamos con el intervalo de confianza para la proporción. En este caso, se nos da una muestra de 100 estudiantes y se nos dice que el 0.60 de los mismos afirma pagar con tarjeta. Nos piden hallar un intervalo del 95% de confianza. Aplicamos la fórmula y llegamos a la conclusión de que los estudiantes, la proporción real de estudiantes que afirman utilizar tarjetas de crédito como modalidad de pago está comprendida entre 50.4% y 69.6%. Después tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. En este caso tenemos nuevamente dos grupos, el primero de hombres, el segundo de mujeres, 53 y 47 respectivamente, dentro de los cuales 29 hombres y 22 mujeres van a considerar sentirse satisfechos con el servicio de ventas online. Nos piden construir un intervalo de confianza del 95% para esta diferencia de proporciones. Luego de resolver el ejercicio llegamos a la conclusión de que este intervalo está conformado entre menos 0.062 y 0.326. Por último, pasamos con el intervalo de confianza para la varianza. En este caso se nos da un problema en el que tenemos una muestra de 100 estudiantes. Aparte también se nos menciona que la varianza de los mismos vendría a ser un 67.34 con respecto a sus gastos promedio, y nos piden hallar un intervalo de confianza del 95% para esta varianza poblacional. Llegamos a la conclusión en el problema que esta varianza de los gastos promedio de los estudiantes al realizar las compras se encuentra entre 203.109 y 748.516 soles.
Buenas noches, profesora. Yo le hablaré sobre la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es una técnica estadística que se utiliza para tomar decisiones sobre afirmaciones o suposiciones hechas sobre los parámetros poblacionales, basándose estos en datos muestrales. La prueba implica establecer dos hipótesis, la hipótesis nula y la H0, y la que generalmente sostiene la igualdad o ausencia de efecto, y la hipótesis alternativa, H1, que sostiene la presencia de algún efecto o diferencia. En el caso del trabajo, se realizó varias pruebas específicas. Se resolvieron varias pruebas específicas. Resolvimos la prueba de hipótesis para la media con varianza conocida o desconocida, en la cual el resultado se rechazó la hipótesis nula, indicando evidencia estadística de una diferencia significativa en el nivel de satisfacción. También se trabajó con la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, y esto nos concluyó en que se rechazó la hipótesis nula, indicando una diferencia significativa en el nivel de satisfacción entre los dos grupos, incluso con varianzas diferentes. También se trabajó con prueba de hipótesis para para proporción, donde también se rechazó la hipótesis nula. Y por último, también se trabajó con la prueba de hipótesis para la varianza, donde no se rechazó la hipótesis nula, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente para afirmar que la varianza poblacional difiere del valor especificado. Además, como podemos ver, aquí están algunas de las fórmulas que utilizamos, de acuerdo a si la varianza es conocida o desconocida, también para las pruebas de proporción y para la prueba de hipótesis para la variante. Eso sería todo, profesora, muchas gracias.